le decía yo, la tormenta, pues tenemos la tormenta Fernández en Tamaulipas, en Monterrey y en San Luis Potosí, pero en Veracruz tienen su propia tormenta. Y esta se llama Jorge Winkler y Congreso. En la línea telefónica agradezco y pues es un gusto siempre platicar con Alejandro Aguirre, periodista allá en Veracruz. Mi querido Alejandro, bienvenido, buenas tardes. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Pues mira, en el marco de una reunión que parecía amistosa, al menos en el papel, entre el gobernador García y el fiscal Winkler, el lunes pasado en Palacio de Gobierno, donde ambos salieron muy sonrientes, diciendo que iban a trabajar coordinadamente, estaban trabajando bien, que ya casi tenían resuelto el tema de Coatzacoalcos, que dejarían de lado al menos temas políticos para trabajar con los veracruzanos. Pues en ese marco y en el marco de la visita del presidente López Obrador hace unos días, le levantó la mano al gobernador García, a pesar de la masacre en Coatzacoalcos y la de Minatitlán hace algunos meses, en todo ese marco y además en casi 700 ejecutados, John, de diciembre a la fecha aquí en el estado de Veracruz. En todo ese marco, lo más importante se vuelve la destitución temporal de Jorge Winkler. Vaya tema. Es decir, cuando en un estado donde se murieron 30 personas en un incendio provocado en un bar de Coatzacoalcos, donde ocurre eso, se habla más de un tema político, algo está descompuesto. Por supuesto, es una situación en donde dices, bueno, ¿dónde están las prioridades al final de cuentas? ¿Cuál fue la justificación de los congresistas, de los diputados locales para destituirlo? Es sencillo, los diputados morenistas, a través de la Diputación Permanente, John, porque no fue el Pleno, es la Diputación Permanente que, de hecho, se maneja que no tiene las atribuciones correspondientes para remover a un fiscal, aunque sea de manera temporal, o tratarse de una Diputación Permanente. Pues el argumento es que Jorge Winkler no tenía actualizado su certificado de control y confianza, no lo tenía revalidado, pues, y que eso le impedía seguir efectuando el cargo. Ahora, esto es de manera temporal, pues temporal quién sabe, porque ya tienen encargada de despacho que tomó protesta como tal, que ya tomó las instalaciones de la Fiscalía del Estado, Verónica Hernández Adán, una mujer que nadie conoce en Veracruz, que es veracruzana, trabajaba en la dirección jurídica de la Secretaría de Gobernación, la mandan de allá, y bueno, así como Winkler podría haber sido el fiscal carnal de Miguel Ángel Yunes, pues también Verónica Hernández, sin poner en duda su trabajo, pues también calificaría como fiscal carnal porque viene justamente del gobierno federal, ¿no? Claro. Ni siquiera sería fiscal carnal de Cuitláhuac García, sería fiscal carnal pues en este caso de Andrés Manuel. Sí, no, claro. No, bueno, entendiendo que Cuitláhuac García se sometería pues a lo que dijera el presidente de la República, pero sí, la fiscal carnal sería hacia el presidente López Obrador, hacia la presidencia de la República. Ya tomó protesta como encargada de despacho. Y algo aquí importante, hay que observar bien los temas. Puede que el Congreso de Veracruz, hay que revisar, hay que ser cuidadosos, haya cometido algún delito federal, porque existe un amparo, una suspensión definitiva, John, que impide, ojo con esto, que impide remover al fiscal Winkler o al fiscal actual con argumentos nuevos, no con argumentos que existían cuando él fue nombrado, ¿me explico? No es retroactivo, es decir, si existe un mecanismo nuevo para destituir al fiscal y que no existía cuando él fue nombrado, no pueden hacerlo, y este es un procedimiento nuevo, es otra situación en donde estarían incurriendo en un delito. Son varios temas, varias argucias jurídicas que seguramente serán motivo de diferencia y de análisis y de lucha en los próximos días. Por supuesto, entonces estamos hablando de que prácticamente hicieron una chicanada los congresistas allá en Veracruz. Un albazo, un fast track, un madruguete. La situación es que finalmente Winkler está fuera de manera temporal y dice el presidente de la mesa directiva aquí en el Congreso que si llega Winkler con su certificado revalidado puede tomar el cargo otra vez. Y me gustaría ver eso. Estaría interesante. Si como están los temas políticos aquí en Veracruz, por supuesto, lo reinstalaría, ¿no? Porque el tema es un fondo político, no es un fondo de documentos, ¿no? Claro. Oye, incluso tú en una de tus columnas hace unos días escribías sobre unas declaraciones de Andrés Manuel refiriéndose al gobernador diciendo, pues lo está haciendo, no lo está haciendo tan bien, lo está haciendo mal, pero es leal. Sí, y mira que se movieron esas declaraciones porque nos dejan muchas cosas para analizar. De entrada, bueno, se está valorando la capacidad de los gobernantes por encima de la lealtad o no. Todo pareciera indicar, de acuerdo a estas declaraciones que me confiaron, que el presidente de la República observa más la lealtad que la capacidad en algunos casos. Será el caso de Veracruz, claro, donde evidentemente el gobernador García no ha mostrado hasta el momento
la pericia suficiente para gobernar el Estado. Entonces, bueno, estaría calificando más la lealtad, ¿no, John? Pues vaya que está calientito, como dice Excelsior en su portada, se calienta Veracruz y bueno, pues yo digo la tormenta que trae Veracruz internamente. No paramos, insisto, estamos hablando del tema político. Claro. No olvidemos el tema de los 30 que murieron en Coatzacoalcos, de los que mueren en Minatitlán, de primer lugar nacional en feminicidios, de que 1 de cada 4 secuestros que se cometen pasa en Veracruz. En fin, John, estamos hablando de un tema político porque está por encima, ojo, de los temas de violencia en Veracruz. Y es una tormenta y aquí es un polvorín. Se cae Veracruz a pedazos en temas de inseguridad y hablamos de política. Claro. Bueno, pues mi querido Alejandro, muchísimas gracias, Alex, por estos minutos para 21 Noticias y bueno, pues te mando un abrazo hasta Veracruz. Un abrazo, John, que tengas buena tarde. Igualmente, buena tarde.